Lunes 1 de junio, vídeo que sale mucho antes respecto a lo que tenía planificado y está en mis hábitos, porque lo que está ocurriendo en Colombia podría ser muy grave y podría abrir las puertas al caos. Gustavo Petro pide invalidar el resultado de las elecciones presidenciales ganadas por el candidato Abelardo de la Espriella, perdidas por su candidato Iván Cepeda. Importantísimo, era un primer turno electoral, es decir, está previsto que los dos candidatos vayan al balotaje el día 21 de junio, pero a raíz del posicionamiento de los demás candidatos que dejan una bolsa de votos que irá prácticamente casi directamente a Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro ha hecho un movimiento con un comunicado que vamos a leer que hace pensar que está amagando, está haciendo un tanteo para ver si puede dar un golpe de Estado si la gente le responde y permanecer en el poder. No olvides que estás en un canal de psicología que analiza el poder, cómo las personas compiten, pero a veces no solo compiten, sino que literalmente luchan o incluso llegan a delinquir y cometer crímenes para alcanzar el poder, y cuando no es para alcanzarlo, puede ser para mantenerlo, como en este caso. Vamos a analizar todo lo que está ocurriendo, vamos a analizar entre líneas qué significa el comunicado de Gustavo Petro, qué motivación puede haber detrás, qué podría estar gestándose en su mente, y te daré mis conclusiones como psicólogo que de momento deben alarmar a los colombianos, deben ponerles en alerta, porque la motivación que se desprende del comunicado de Gustavo Petro no es nada halagüeña y puede meter a Colombia en el caos durante las próximas horas. Venga, vamos con el video. Bien, vamos por partes. Estos son los resultados electorales. No sé, bueno, si eres colombiano o colombiana y me sigues, bueno, sabrás que habrás votado a las elecciones de Colombia, las presidenciales, ayer. Yo vivo en Murcia y sé por contactos que tengo que fue realmente, se llenaron los centros electorales, incluso aquí en España, para que la gente pudiera votar. El recuento ha sido súper rápido. La verdad que lo estuve siguiendo y prácticamente fue más rápido. Terminó el recuento mucho antes de lo que suele terminar aquí en España. La verdad que, vamos, excelente, ¿no? La eficiencia en ese sentido, pero esto no le ha gustado a Gustavo Petro. Vamos a ver primero los resultados. 43,72% por el candidato Abelardo de la Espriella, que representa la derecha, 40,9%, por tanto, prácticamente 3 puntos menos para Iván Cepeda, y la otra candidata, Paloma Valencia, que era, digamos, la otra opción. De hecho, los tres acumulan prácticamente la totalidad de los votos, la casi totalidad de los votos, 6,9%. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que Paloma Valencia, nada más darse a conocer el resultado, ¿qué es lo que hizo? Pues comunicó esto. Por eso, hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de la Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella. Paloma Valencia anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella. Por tanto, sus casi 7% de los votos va a ir a Abelardo de la Espriella y deja casi un 10% de margen con respecto a Iván Cepeda. Prácticamente el petrismo, porque el candidato Iván Cepeda era el sucesor de Gustavo Petro, el petrismo pierde. Y ojo, cuidado con cómo lo están vendiendo en España. Fíjate, el país, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda encabezan la votación. Fíjate cómo al lado de Abelardo de la Espriella siempre hay un adjetivo de descalificación ultraderechista. Yo le voy a decir una cosa al país. ¿Te imaginas un periódico de derecha? Y te lo voy a decir también a ti. ¿Te imaginas un periódico de derecha que dice el candidato terrorista o de la izquierda corrupta socialista o del candidato
del socialismo criminal, Iván Cepeda, ¿le darías algún tipo de credibilidad a ese periódico que utilizara terminologías así? ¿A que no, verdad? Bueno, en esto se ha convertido el periódico Lo País, por eso ya no lo llaman El País, lo llaman Lo País, a utilizar una nomenclatura, ¿no? Unos adjetivos descalificativos acerca de uno de los dos candidatos para hacer creer a sus lectores que el candidato bueno sea otro, ¿no? Cuando, en fin, al final la democracia es eso, gana quien tiene más votos. Por tanto, yo le voy a decir una cosa a El País, como se la voy a decir también a El Diario, que utiliza la misma. Es el equipo desincronizada de la izquierda española. El ultra de la Estrella gana y se enfrentará al izquierdista Cepeda. Bueno, señores del Diario, señores del País, si Abelardo de la Espriella es un ultraderechista, porque para esos periódicos ya no existe la derecha, es izquierda, centro o ultraderecha. Fíjate, ¿no? Cómo manipulan la realidad. Bueno, si Abelardo de la Espriella es un ultraderechista, permítanme entonces que utilice el adjetivo terrorista o socialista criminal para Iván Cepeda. Entonces, bueno, a partir de ahora, si vosotros nombráis a de la Espriella como ultraderechista, yo cuando hablaré de Iván Cepeda diré el candidato social del socialismo criminal, Iván Cepeda, ha perdido las elecciones. Ah, justamente, porque claro, socialismo criminal. Que además, ¿por qué hay que poner la palabra criminal al lado de socialismo? Si el socialismo casi siempre es criminal, siempre. Es más, el siguiente nivel, como dice Daniel Lara, ¿no? El siguiente nivel del socialismo es el crimen. Pues ahí vamos. Y claro, cuando uno piensa en un candidato ultra, se imagina, vamos, a un nazi, ¿no? Bueno, este es Abelardo de la Espriella. Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería, contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro. Así que los espero en una hora, a las 6:30 de la tarde, en el Cubo, en el Malecón del Río, en Barranquilla, para dirigirme a Colombia y contarles cómo es que vamos a enfrentar esta segunda vuelta que va a cambiar para siempre la historia de Colombia. Gracias a Dios, gracias al fervor del pueblo colombiano, y nosotros hoy más que nunca estamos firmes por la patria. No olvides que estas elecciones muy probablemente la hubiese ganado Miguel Uribe, el candidato que fue asesinado y cuyo asesino fue protegido por parte de Gustavo Petro, por ser menor de edad. Obviamente un asesinato que fue encargado por parte de ¿quién? Saca tú tus conclusiones. Y claro, cuando ves que todo esto se está moviendo y eres el exponente de un movimiento terrorista, porque Gustavo Petro no, viene del terrorismo, eres un antidemócrata, te la buscas y te la inventas, o tal vez lo tenías premeditado para lanzar este comunicado que vamos a leer. El llamado conteo transmitido, fíjate cómo ya lo descalifica desde el primer término, el llamado, como decir, lo llaman conteo, pero no ha sido un conteo, ¿no? No tiene fuerza vinculante. Sus datos, sin mayúscula, después del punto, sus datos no son norma pública. Fíjate cómo ya deslegitima el conteo. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista. La firma privada de los hermanos Bautista. Como presidente, eso es lo más peligroso de todo, porque dice como presidente, es decir, yo sigo siendo presidente, yo me reconozco todavía en el rol de presidente, yo voy a ser el garante, como decir, yo soy el que está por encima de todos y voy a decidir, tremendamente despótico y autoritario. Y además dice de la firma privada hermano Bautista. ¿Es que acaso Petro no sabía que el recuento lo hacía una firma privada? ¿Es que acaso Gustavo Petro contaba a lo mejor con la presencia de Zapatero como garante del resultado electoral y esta vez Zapatero no pudo viajar a Colombia? Ah, se siente. Seguimos leyendo. Porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas de personas que no están en el censo oficial presentado. Cuidado. Si realizas este tipo de afirmaciones, debes presentar pruebas. Y no hay de momento ninguna prueba. Alega los algoritmos, algo volátil, algo extremadamente técnico, tecnológico que la gente no comprende, algo opaco, ¿no? Para decir que el resultado electoral no se legitima.
hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales. Y claro, aquí tenemos que preguntar si el digiprestigiador de Gustavo Petro, el trilero, el terrorista, el socialista criminal, dice que los hermanos Bautista tienen 800.000 personas adicional y acusa a la empresa de haber vertido en el censo 800.000 personas, habrá que preguntarse. Y puede ser que también del censo público, que maneja, dirige, coordina y sobre el que tiene una influencia directa Gustavo Petro, se hayan eliminado 800 personas para mostrar ese diferencial y, por tanto, invalidar las elecciones. Porque, claro, al igual que tú acusas a unos de haber metido 800 personas más en el censo, también se te podría acusar a ti de haber quitado 800.000 personas del censo para crear esa diferencia y no reconocer los resultados. Pero sobre todo tendremos que valorar una cosa. Esas 800 personas que están en vida han votado, porque si están en vida y han votado, quien tiene mal el censo son los servicios públicos de Gustavo Petro. Tendrá que rendir cuenta a él del por qué le faltan esas 800.000 personas. Y seguimos. Las mesas ya impugnadas, fíjate, demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados. Son existencia de sufragantes. Por tanto, y conforme a la ley, los resultados, fíjate, luego invoca a la ley como si fuera algo que no depende de él. No, lo está diciendo la ley. Es la ley que automáticamente ante esta evidencia, no, yo no soy. Es el típico discurso del socialista que elude las responsabilidades individuales para decir que, claro, las cosas suceden y tienen que atenerse por la ciencia, por la democracia, por la tecnología, siempre por entidades impersonales en las que diluir su responsabilidad y su decisión. Por tanto, y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República. Dirigidas por los jueces de la República. Es decir, que de momento el conteo que tenemos y que nos ha dado la victoria a Abelardo, le ha dado la victoria, yo no he votado, le ha dado la victoria a Abelardo de la Espriella, nos ha devuelto a todos la victoria de Abelardo de la Espriella, de momento no se pueden considerar válidos hasta que los jueces, no sabemos hasta qué punto dirigidos por Gustavo Petro, dictaminen el resultado final. Cuidado con esto porque, esto es lo que dice El País, Petro se niega a aceptar los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, el candidato ultra de la Espriella, fíjate, siempre ultra, pone El País, siempre utiliza ultra. Entonces, claro, se impone al oficialista, al socialista criminal Cepeda, vamos a traducirlo y corregir a El País. F Noticias, agencia de prensa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales que dan como el candidato más votado. Fíjate cómo incluso una agencia de noticias utiliza el despectivo ultraderechista con respecto al ganador de las elecciones. Parece que hay alrededor de la Internacional Socialista y de los medios de comunicación afines a fuentes gubernamentales afines al socialismo, la intención como equipo de coordinación, de desinformación sincronizada, la idea de transmitir el hecho de que, claro, quien ha ganado en Colombia es un ultraderechista, los ultraderechistas no se puede permitir a los ultraderechistas que ganen las elecciones. Y si además le añadimos este amago de invalidar los votos, fíjate cómo se sirve el plato, por un lado, de propaganda para deslegitimar a través de la etiqueta ultra y ultraderechista al candidato ganador y, por el otro lado, sembrar la duda sobre el resultado electoral. Es tremendamente peligroso este movimiento acompañado de esta acción de propaganda, porque lo que pretende, desde mi punto de vista, es tantear en la sociedad civil colombiana cuántos podrían salir a la calle y manifestarse en contra del resultado electoral con el fin de legitimar, por tanto, a Gustavo Petro a anular el resultado electoral o anular las elecciones directamente. Y en efecto, unas horas después, en el acto de celebración, al enterarse Abelardo de la Espriella de que Gustavo Petro pedía la invalidación de los resultados electorales, dijo esto. No se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar. Usted, señor Petro, y usted, señor Cepeda, son un par de bandidos que vamos a tuvilar. Petro, usted es un delincuente y acaba de decir que no reconoce
los resultados que han sido contundentes. Un llamado a la fuerza pública, al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano. Pedro, delincuente miserable, y tú, Cepeda, el heredero de la FARC, no se van a robar la democracia. ¡Van para afuera! No nos van a robar la democracia para afuera. Esto es lo que dice Abelardo de la Espriella. A ver en qué va a quedar todo esto, pero se caldean los ánimos en Colombia. Estamos hablando de un movimiento parecido al de Nicolás Maduro en las elecciones del 27 de julio del 2024, cuando dijo que, bueno, interrumpió el conteo para hacer creer que había sido Elon Musk y generar prácticamente una situación de confusión con el fin de luego que a mar revuelto, ganancia de pescadores, ¿no?, salirse con la suya. Estamos, desde mi punto de vista, ante un movimiento similar, un poquito más sofisticado, que debe ponernos en alerta a nivel internacional acerca de lo que podría ocurrir. No olvidemos que además Vicky Dávila, que fue candidata en un primer turno en las elecciones presidenciales, ha salido diciendo esto, precisamente con respecto al paralelismo entre Petro y Maduro. La noticia más importante a esta hora, sin lugar a dudas, es que Gustavo Petro, al estilo Maduro, dijo que no reconoce los resultados de la primera vuelta presidencial, que ganó Abelardo de la Espriella con más del 43% de la votación y Iván Cepeda, que llegó al 40%. Hace apenas unos instantes, Aida Quilpué y el propio Iván Cepeda estaban diciendo públicamente que no van a reconocer aún los resultados. Es una situación compleja en la que pone Gustavo Petro con su candidato al país. Un momento que exige tranquilidad en los colombianos, un momento que exige defensa firme de la democracia y de la libertad. Esperábamos algo así, pues ahí está, a lo Maduro, ahí está Petro. Vamos a defender la voz del pueblo, vamos a defender los votos de los colombianos. En 21 días, a refrendar el triunfo de la democracia, de los colombianos y de la libertad. Petro, Cepeda y Quilpué ponen la democracia hoy en aprietos. Cuidado con esto, tenemos que estar pendientes en las próximas horas acerca de lo que va a ocurrir. Vicky Dávila iguales a Maduro. Y ojo con que también Rosa Díez, aquí en España, hace algún comentario al respecto, proyectándolo y anticipándose a lo que podría pasar el año que viene con las elecciones en España, ¿no? Diciendo lo siguiente, te lo pongo en grande: cuando por fin haya elecciones, si pudiera, no las convocaría. Pedro hará como Petro. Todas las descalificaciones de quienes denuncian, persiguen y o juzgan su corrupción no son sino una estrategia para preparar ese desenlace. Avisados estamos. Ojo con esto que puede estar ocurriendo. Incluso Herman Terç, eurodiputado de Vox, dice lo siguiente: Petro, presidente fraudulento, comunistas, corrupto, narco y yonki, además condecorado por el PP en Madrid, no acepta el resultado de las elecciones porque su candidato Cepeda, narco comunista, ha perdido. Qué raro. Si queremos jugar a ponerles adjetivos a los candidatos, señores de la izquierda, de medios de comunicación tan reputados como Lo País, hagámoslo, pero entonces hagámoslo con todos los candidatos. Entonces, Iván Cepeda quedará retratado, por un lado, y Petro lo está haciendo él mismo como golpista antidemocrático que no acepta los resultados y las mayorías y pretende imponer con la violencia, el engaño, el subterfugio y la corrupción su propia voluntad. Espero que los colombianos no permitan esto y que esto que adelanta ser un amago, un tanteo para valorar hasta qué punto puede robar las elecciones y tener la legitimidad del pueblo que salga a la calle y que intimide al resto, vamos a ver, ojalá los colombianos no permitan que esto ocurra, no le cedan las calles a los intolerantes, a los violentos y agresivos del socialismo criminal de Gustavo Petro y Iván Cepeda, y que esto solamente sea una pesadilla durada unas pocas horas. Pero estaremos pendientes en las próximas horas a ver qué es lo que ocurre. Te invito a que me sigas en el canal, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones. Vamos a ver si tenemos que hacer más vídeos a lo largo del día. Dale me gusta, compártelo con otras personas. No olvides que también estoy en la plataforma Rumble. Por si YouTube en algún día cierra, ahí me encontrarás también. Tienes el enlace en la descripción. Chao.